Bien, nos toca ver ahora cuentos de ciencia ficción. Habíamos hablado ya, bueno, recapitulando, estamos hablando de género narrativo. Dentro del género narrativo tenemos los textos extensos, los textos cortos. Al texto corto le llamamos cuento. Dentro de los cuentos clasificábamos entre cuento realista y cuentos no realistas. Dentro de los realistas nombramos al realista propiamente dicho y al policial, y dentro de los no realistas hemos nombrado cuento maravilloso, cuento fantástico. Hoy nos toca cuento de ciencia ficción y quedaría para segundo año después el cuento extraño. Bien, vamos a hablar de ciencia ficción. Y yo sé que cuando hablo de ciencia ficción, ustedes saben de qué estoy hablando y que tienen bastante cine de ciencia ficción visto. Y saben perfectamente bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia ficción. Sin embargo, vamos a enumerar las características. El género de la ciencia ficción surge también en el siglo XIX, sobre todo con Julio Verne, que es un autor francés, que imaginó las cosas del futuro. ¿Sí? Él las imaginó tal vez con un poco de optimismo. Bueno, hoy en día el género de ciencia ficción tiene distintas vertientes, muy pocas son optimistas respecto del futuro. A los chicos de primer año yo les recomendé ver la película El hombre bicentenario, que es bastante optimista respecto del futuro. A los chicos de segundo les recomendé ver Yo Robot, que ya no es tan optimista respecto del futuro y sus avances tecnológicos. A partir del siglo XIX, como la ciencia y la tecnología comenzaron a avanzar muy rápidamente, los seres humanos comenzaron a imaginar cómo sería un futuro si la ciencia y la tecnología seguían avanzando indiscriminadamente como parecía que venía pasando, como sigue pareciendo hoy en día que pasa. Vivimos en un mundo en el que hace 20 años no usábamos celulares prácticamente, o solo los usábamos para hablar por teléfono, y hoy en día tenemos celulares que te duran un año con suerte porque son reemplazados por tecnologías más nuevas. Bueno, esta velocidad del avance científico se vio reflejada en la literatura con los textos de ciencia ficción. ¿Qué características tienen estos textos? En general, la ciencia ficción no transcurre en un mundo paralelo o en un mundo imaginario. Transcurre en este mismo mundo que conocemos, con las mismas leyes físicas, pero modificado por los avances tecnológicos, que van a ser posibles cosas que hoy en día no son posibles. Por ejemplo, volar a una alta velocidad hoy en día no es posible. ¿Por qué? Porque el objeto que vuela a una velocidad muy alta se pulveriza en contacto con la atmósfera por la fricción. Pero bueno, en la imaginación de un autor de ciencia ficción, esas dificultades técnicas impuestas por las leyes físicas, no deja de existir la ley física de la fricción y de la velocidad, pero la tecnología ha logrado desarrollar la manera de evitar las consecuencias de la ley física o de quebrar de algún modo la ley física. ¿Sí? Y eso siempre está explicado. Para nuestra tranquilidad, el género de ciencia ficción sí nos brinda explicaciones lógicas dentro de este contexto, ¿no? Siempre son cosas que la tecnología y la ciencia pueden resolver de alguna manera. Por eso están situadas, aquí hay otro elemento importante, en un futuro lejano, un futuro ajeno a nosotros, un futuro que lo vemos muy por delante. Sin embargo, este mundo real alterado por las acciones de la ciencia y la tecnología que avanzan mucho, eh, ese futuro imaginario, cuando llega, resulta que no es como se lo imaginaron los autores. Les doy un ejemplo. Cuando en la década del 60, hay un escritor, autor de Fahrenheit 451, sí, ya me voy a acordar el nombre, eh, escribe esta obra, describe el año 2000 y poquito, y nosotros ya pasamos ese 2000 y poquito, y las cosas que él describe, algunas han ocurrido y otras no. Eh, por ejemplo, habla de auriculares que se meten dentro de las orejas y que zumban como abejas, eso sí lo tenemos. Pero, por ejemplo, no se le ocurrió que hubiera teléfonos celulares y no se le ocurrió que hubiera supercomputadoras. Sin embargo, sí se imaginó pantallas de televisión del tamaño de una pared, y se imaginó a las personas entrar en una realidad virtual al ingresar a una habitación que tiene todas las paredes con pantallas de televisión, y se imaginó así una interacción en tiempo real
entre el programa de televisión que se está proyectando en las paredes y el personaje y la persona que está dentro, ¿no? Ray Bradbury, ahí estaba, es el autor del que leímos al principio de año los chicos de primero, el cuento de Navidad. Hay cosas que se imaginaron que han sido, ya han sido superadas y cosas que se imaginan que no son como nosotros nos imaginamos. Pienso, por ejemplo, en la película Volver al Futuro, que ya es bastante vieja, de la década del 80, si no me equivoco, en el que Marty viaja al futuro tiene una patineta mágica que vuela y todavía hoy en día ya esa fecha que le había dado ya pasó y no existen las patinetas que vuelan sin ruedas. Así que bueno, para darles un ejemplo de que muchas veces los cuentos de ciencia ficción quedan desfasados de la realidad cuando ese futuro llega, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo las mismas características. Imaginarnos un futuro en el que el desarrollo de la tecnología y de la ciencia permitan cosas que hoy en día no podemos. Esta mirada puede ser optimista, se le llama mirada utópica, o puede ser una mirada pesimista, ¿no? Que se le llama contrautópica. Esta contrautópica conlleva una crítica, ¿no?, a la sociedad, una crítica a este avance desmedido del desarrollo científico y establece una discusión filosófica, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la película que vimos, Yo Robot, que vieron chicos de segundo, que se apoya en cuentos de Isaac Asimov, en los que aparecen robots que, por ejemplo, quieren ser seres humanos y seres humanos que quieren convertirse en robots. Y bueno, entonces se establece una especie de debate ético. ¿Está bien que un robot quiera ser un ser humano? ¿Está bien que los robots ocupen el mismo lugar que los seres humanos? ¿Está bien esta ciencia desmedida? ¿Dónde está el límite, no? Y esto se apoya inclusive en la vida real. Cuando se empezaron a hacer experimentos de clonación de seres, se empezó con una oveja, ¿no? La oveja Dolly, si quieren búsquenlo. Clonar significa copiar el código genético de un ser humano y fabricar otro ser humano con exactamente las mismas características genéticas, como si fuera un doble, un otro yo, ¿sí? O una Elisa completamente igual en todas las características físicas, al menos. ¿Dónde está el límite para esto, no? ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Qué problemas puede acarrear? Hay una película de Schwarzenegger, que no sé de qué año, que se llama El Sexto Día, que trata sobre esto, ¿no? Tiene una trama policial además que la hace mucho más dinámica, pero que establece este problema, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo, con la clonación? Entonces todos estos avances científicos y tecnológicos conllevan una discusión por ahí ética, que tiene que ver con la crítica social, ¿no? Hacia dónde vamos, está bien todo esto, se puede llevar la ciencia, hasta qué punto podemos llevar la ciencia, bueno, etcétera. ¿Cuáles son los temas que trata la ciencia ficción? Los temas propios de los textos de ciencia ficción suelen ser, bueno, estos mismos avances tecnológicos, los viajes en el tiempo y en el espacio, la convivencia con robots, por ejemplo, la convivencia o el trato con seres de otros planetas, con extraterrestres, etcétera. Hay otros más apocalípticos que tienen que ver con pandemias, con el fin del mundo y con otras cosas. Todo eso tiene que ver con este género, con el género de la ciencia ficción. Bien, con los chicos de primero vamos a leer Cassette de Enrique Anderson Imbert y con los chicos de segundo, Sueño de Robot de Isaac Asimov.